En una semana en donde no está previsto que haya sesión, pero sí alguna que otra reunión de comisión. Me acompaña Jessica Calcaño. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauri? Muy Bien. bien. Tenemos a las 3 una comisión, ¿no?, de mujeres y diversidad. 15:30, nombres muy importantes vienen a ¿Por exponer. ejemplo? Zaffaroni, Ajá. ex juez de la Corte Suprema, y también las periodistas Julia Mengolini, María O'Donnell y Nancy Pasos van a estar en esta comisión que va a abordar distintos temas sobre la violencia política, la causa de Cristina Fernández de Kirchner. Después te cuento. Títulos del día. Funcionarios del Ministerio de Seguridad en el Senado fueron convocados para exponer en la bicameral que fiscaliza los órganos de seguridad interior. López Murphy será candidato a senador. El economista buscará su banca en la Cámara Alta con el partido del Movimiento de Integración y Desarrollo. Comisión de Mujeres y Diversidad, lo que decíamos recién, la reunión se realizará este martes de las 15:30 con la presencia de especialistas y juristas. Bueno, y recordemos entonces, tenemos doble jornada. Una es una comisión bicameral que se va a hacer en el Senado, que es la bicameral de fiscalización de organismos de seguridad interior, y donde van a asistir varios funcionarios de las fuerzas de seguridad que controla el Ministerio de Seguridad de la Nación para explicar los nuevos protocolos que hay a partir de decretos firmados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿no? Sí, firmados el 7 de julio, antes de que venzan las facultades delegadas que le dio este Congreso con la ley bases al Gobierno Nacional. Tienen que ver con Gendarmería, todos estos DNU, Gendarmería, Prefectura, Seguridad Aeroportuaria, son algunos de los temas que van a abordar estos funcionarios con estos cambios de estatutos que han hecho sobre estos sectores. Claro, no sabía, no recordaba que esto era parte también de las facultades delegadas, porque si no, por lo menos debería haberse hecho por una ley o por un DNU, ¿no? En este caso, con una resolución simple se hizo. Sí, no, es un decreto. ¿Es un decreto? Sí, decreto de necesidad y urgencia, es el 454, 455, 456, 457, y sí tienen que ver, o sea, hay varios decretos que se amparan dentro de las facultades delegadas. Algunos diputados y senadores han cuestionado que esté dentro de esas facultades, pero ellos dicen, bueno, es modernizar la estructura organizativa. Bueno, pero tengamos en cuenta que los decretos de necesidad de urgencia, si están vigentes, es porque lo quiere el Congreso, ¿no? Porque el Congreso los puede derogar. Es cierto que hay un debate respecto a que tienen que derogarlo la mayoría de las dos cámaras, pero también es cierto que una ley sale solamente con mayoría de las dos cámaras. Por lo tanto, tengamos en cuenta que si los diputados y los senadores están en contra de un DNU, lo derogan. Si no, es porque están a favor. Digo, porque a veces la omisión les permite a muchos decir cosas distintas según el ámbito en el que se los escuche, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hay muchos que ni llegan a tratarse. A veces en la bicameral están tratando algunos decretos de gobiernos anteriores, de los últimos 2 gobiernos. Y ha habido muchos casos, siempre recuerdo el caso de Mauricio Macri, que a veces el Congreso empezaba a amenazar un decreto y él mismo lo cambiaba para que no se lo derogara. O sea, hay una tensión permanente entre el Congreso y el Ejecutivo respecto a si te banco o no los decretos. Claro. Por eso, en este caso, son decretos firmados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que por ahora el Congreso no objeta. Los va a debatir, pero todavía no hizo una objeción o por lo menos no nos amenaza de derogación. Hay que ver, por ahí las reuniones de hoy deriva en más críticas de las que hubo hasta ahora, ¿no? Sí, en este caso yo no escuché tanto cuestionamiento en este caso de estos decretos que se van a abordar el día de hoy. Sí, ¿no? Sí había cuestionamiento con el que cambió el estatuto de la Policía Federal. Bien. Porque allí hay, bueno, digamos, ciberpatrullaje, se establece también que pueden detener a criterio de la fuerza sin ninguna orden o hacer allanamiento. Entonces, bueno, ese sí había generado más revuelo. Ahora no recuerdo el número, fue bastante anterior a todos estos. Pero esto no es lo que se va a debatir hoy. No, ese no está, el de la Policía Federal no está entre los decretos que están el día de hoy, que son Gendarmería, Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval, no sé si me estoy... y el del Servicio Penitenciario Federal también. Y también va a estar presente el suboficial mayor de la Policía de Misiones, Germán Palavecino, quien estuvo detenido, tengo entendido, por un reclamo salarial.
y también va a estar su abogado defensor. Esto es un pedido que hizo la oposición del Senado y va a exponer en una bicameral que, recordemos, tiene reuniones informativas, no tiene dictamen, es un foro en donde van a discutir diputados y senadores con funcionarios de las fuerzas de seguridad respecto a cómo funcionan, y de ahí sí puede surgir alguna medida, ley o revisar algún decreto a partir de lo que pueda hacer este intercambio. Recordemos, esto es a las 15 horas en el Senado, en el Salón Ilíada del Senado, una bicameral, por lo tanto casi siempre se hacen en el Senado, ¿no? Sí. Bueno, y después tenemos la reunión acá de Comisión de Mujeres. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí tenemos dos partes. Una va a ser 15:30, va a ser la de Mujeres y Diversidad. Va a comenzar con expositores y expositoras de distintos temas. Por ejemplo, especialistas también, y que tiene que ver con la causa vialidad y el fallo contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández, y sobre violencia política. Allí es donde va a hablar Raúl Zaffaroni, que es ex juez de la Corte, el anterior a Rosati. También otras especialistas y abogadas, Marisa Herrera, por ejemplo, otra abogada que está en el comité de expertas que sigue todo lo que es la Convención de Belém do Pará, que es para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Que fue ratificada por el Congreso hace 2 años. Claro, así es. Después otro bloque con periodistas. Allí va a estar Julia Mengolini, María O'Donnell y Nancy Pasos. Luego va a haber un bloque sobre persecución política, donde habrá familiares de varias de las detenidas por el caso del escrache a José Luis Espert. Que estuvieron en una conferencia que se hizo hace 10 días acá. Sí, en el caso, bueno, por ejemplo, viene el marido y el hijo de Eva Mieri, que es la que aún continúa detenida en el penal de Seiza, es concejala de Quilmes, y también, por ejemplo, viene la mamá de Alesia Abaigar, que es a quien le otorgaron la prisión domiciliaria por su condición de salud. Son las que todavía están detenidas. Después hay los otros 3 detenidos, ya fueron, los que habían sido detenidos fueron excarcelados. Y después va a haber un último bloque con referentes de distintas organizaciones de la diversidad, como por ejemplo María Rashid es una de las más conocidas que va a hablar en ese bloque. La segunda parte de la comisión va a estar abocada a proyectos de resolución y de declaración de 2 temas importantes. Uno, hay proyectos de UP y Coalición Cívica para repudiar los dichos de José Luis Espert sobre Florencia Kirchner, y después hay un proyecto que hasta apoya a la Unión Cívica Radical, el PRO, Innovación Federal, además, digamos, sobre lo que ocurrió con el diputado Esteban Paulón, que sufrió algunos ataques en un streaming que está del programa de La Misa, conducido por Daniel Parisini, más comúnmente denominado el Gordo Dan. Bueno, también va a haber, van a intentar dictaminar un proyecto de declaración para repudiar los dichos que ocurrieron allí por su orientación sexual. A las 16 horas después se viene la rosca contable, el viernes, mientras la convocaban, hablábamos con uno de los diputados que va a estar ahí, estamos hablando de la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales, que es una comisión de control de lo que hace la FIP, la ex AFIP, que ahora es ARCA, y habitualmente la integran contadores públicos, ex ministro de Economía, ex recaudadores de sus provincias, y se pone muy técnico el lenguaje, o sea que hay que estar preparado. Ya le hicimos la queja a varios de que por favor hagan una traducción. Hablen para nosotros. Para nosotros. Le tiramos el bardo a Agustín Domingo, diputado de Innovación Federal de Río Negro, ex ministro de Economía de Río Negro y es recaudador de Río Negro. O sea que habla de saldos a favor, saldo en contra, impuesto A, impuesto B. Esto es a las 16 horas, una reunión, la primera. Creo que no está invitado, por lo menos no viene en la convocatoria, el titular de ARCA, pero probablemente en algún momento venga, porque es la comisión que lo controla, básicamente, o que le averigua qué está haciendo. No son comisiones, esta y la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que dictaminen, pero sí que controlen. Y atención, porque los poderes ejecutivos sienten el control del Congreso, no es que no pasa nada. A veces pensamos que el control es simplemente meter a alguien preso. Muchas veces es un control político, legislativo, y puede derivar en alguna ley correctiva, si ven que está haciendo algo que no les gusta. Por eso los funcionarios suelen aceptar todas las invitaciones. Había un histórico recaudador que antes de esta comisión le gustaba ir a los despachos, hablar, conocer a los diputados, no quería llegar sin conocerlo, pero bueno, esto también es a las 16 horas. Esta es la jornada de comisiones de hoy.
Mañana tenemos la mixta revisora de cuentas, que analiza las cuentas de todos los gobiernos, una bicameral que trabaja en sintonía con la Auditoría General de la Nación. Y el jueves a las 14 horas, Comisión de Ciencia Técnica e Innovación para tratar diferentes proyectos. Esa por ahora, seguramente va a ser importante también porque hay varios proyectos y estuvo ligado al tema de las universidades, el tema del financiamiento del CONICET. Hay muchos proyectos de investigación, sobre todo desarrollo de inteligencia artificial también, que no están recibiendo los fondos que ya fueron aprobados por distintos organismos internacionales, y hay una situación muy crítica también de becarios que ya habían ingresado como investigadores, no se les tomó todavía el ingreso, vienen con un retraso, así que en la última debate de comisiones, cuando tocó el tema de las universidades, se coló bastante. Creo que está en el dictamen, ¿no? Un artículo. Sí, pero no aborda integralmente los distintos problemas. Quieren hacer, de hecho, bueno, el diputado Cristian Castillo del Frente Izquierda había propuesto unificar todo en un mismo dictamen, pero finalmente se decidió por parte del dictamen de mayoría, hacen una mención muy general, pero abordarlo más específicamente, bueno, luego de esta comisión que van a hacer con invitados. Sí, recordemos que por ahora no está prevista una sesión ni para esta semana ni para la próxima, pero la oposición no descarta una convocatoria para tratar los proyectos aprobados en el Senado, claro, no los sancionados, sino los aprobados. Los sancionados tienen que estar en manos del Poder Ejecutivo para ver si los promulga o los veta, pero se aprobaron proyectos referidos a distribución de fondos entre nación y provincias, aportes del Tesoro Nacional, impuesto a los combustibles líquidos. Son dos proyectos que llegarían a diputados entre hoy y mañana y se habla de una posible convocatoria a sesión para tratarlos ya sea con mayoría especial o con emplazamiento. Algunos bloques opositores hablan de una sesión la semana próxima, otros prefieren esperar. Lo cierto que en agosto está el cierre de alianza y el cierre de lista. No va a ser tan fácil sesionar. No. O sea que por eso las vacaciones de invierno son tentadoras para muchos diputados y bueno, es ahora. Claro. De hecho no podemos irnos porque estamos rosqueando, o sea que no es lo mismo que un año par ¿no? No, y están los temas que obtuvieron media sanción, los que vos decías, que son los proyectos de los gobernadores, y también tenemos ya listo el dictamen que quedó de la semana pasada. Dos dictámenes. Dos dictámenes. Dos órdenes del día con varios dictámenes. Sí, el de la emergencia en pediatría por el Hospital Garrahan, que tendrá una jornada de protesta importante este jueves, y también el otro proyecto es el financiamiento universitario. Que, bueno, hace un ratito María Caferata, nuestra colega, contaba que ella volvió a cursar este año y hay preocupación de la comunidad universitaria de que pueda sostenerse o no el segundo cuatrimestre. Bueno, justamente es uno de los temas que me parece que va a ser parte de la próxima sesión. Pero se siguen presentando proyectos mientras avanza agendas legislativas, otras no avanzan, mientras discuten, mientras oficialismo y oposición de alguna manera dirimen quién manda en el recinto. Hay proyectos presentados y hay uno que tiene que ver con la libertad inmobiliaria. Sí, así es el título que le puso el diputado que lo presentó. La carátula. Sí, esa es la carátula, pero generó bastante revuelo, lo habrán visto quizás como noticia en los últimos días. Es la Ley de Libertad Inmobiliaria presentada por el diputado de Santa Fe del PRO, Alejandro Bongiovanni. Es una idea que de la que se había referido también, por ejemplo, Sturzenegger, que tenían esta idea de hacer algunos cambios para que haya un libre ejercicio de la actividad comercial que tiene que ver con los inmuebles, tanto lo que es alquileres como venta, y lo que propone este proyecto es modificar la ley de martilleros, que se imaginarán la catarata de declaraciones en contra de las cámaras de martilleros. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que propone y por qué está generando tanto revuelo. Lo que propone el diputado Bongiovanni es que la intermediación comercial sobre inmuebles las pueda hacer cualquier persona sin necesidad de ninguna matrícula de martillero, que es lo que existe hoy en día, y eliminar las barreras geográficas. ¿Por qué? Vamos a ver en la siguiente placa, o sea, cómo es que funciona actualmente, ¿no? Hoy hay una carrera de martillero, vos tenés que estar recibido. Carrera corta, ¿no? Sí, carrera corta, pero una vez que tenés el título, tenés que matricularte. Sí, matricular es pagar una cuota, por supuesto. Lo que plantea el diputado Bongiovanni es que esto genera un monopolio de los colegios profesionales de martilleros y corredores. En cada una de las provincias.
Claro, y hay restricción geográfica, Claro. es decir, no es que vos hiciste la carrera, no es como un médico que puede ejercer en cualquier lado, no, acá vos sos martillero y podés ejercer según el colegio de martilleros que te hayas adherido, tenés una zona sobre la que podés tasar bienes, etcétera, y participar de lo que tienen que ver con estas transacciones del mercado inmobiliario. Y además se establecen aranceles mínimos y honorarios fijos, ¿no? Por la tarea que desarrolla el martillero. Cada colegio, como con cualquier profesión, ¿no? Los contadores tienen lo mismo, se fijan como honorarios base. Entonces, lo que dice el diputado... Lo fijan los propios profesionales, digamos. Sí, o sea, Los cada propios profesional profesionales puede... definen en forma corporativa cuánto tenés que cobrar. Se fija, como en cualquier profesión, se fijan como un rango, ¿no? Esto vale tanto. Ahora, después el profesional puede optar por cobrar más caro o cobrar más barato, digamos, ¿no? Pero se fijan ciertos parámetros. Eso ocurre con todo. ¿Qué es lo que espera el diputado Bongiovanni? Y lo pone en los fundamentos de este proyecto. Si se logra hacer este cambio de esta ley de los martilleros, dice, de esta modificación, que va a permitir democratizar el ingreso al mercado inmobiliario, es decir, que cualquier persona, o sea, que todo lo que tenga que ver con alquileres o venta de inmuebles la puede hacer cualquier persona, sin necesidad de matrícula, sin necesidad de tener un título, es meramente una actividad comercial, dice, entonces debe ser tratada como tal, va a permitir, según el diputado, reducir los costos para los consumidores. Que aproximadamente 5-6% de la propiedad que le tenés que dar a un martillero. Así es, sí, eso es alguna... O sea, no de la propiedad, del monto con el que comprás o vendés. La propiedad inclusive puede tener una evaluación fiscal infinitamente menor y vos haces una operación y el 6% va para el martillero. Ah, yo pensé que no era sobre el total, sino sobre las comisiones de las operaciones. O sea, que el 6% de la comisión que cobra un martillero es lo que va al colegio. No, después el martillero le dará una parte al colegio. Claro. Pero vos haces una operación por $50.000 y a eso tenés que agregarle un 6% va al martillero, que fue intermediario. Claro. Es mucho. Sí, lo que hace un martillero, digo, para aclarar, lo que hace es tasar un inmueble, también ayuda a juntar toda la documentación, por ejemplo, en una transacción de venta se necesitan los planos, bueno, todo ese tipo de... La gestión comercial es lo más importante. Claro. La gestión comercial, porque a veces las pretensiones de quien compra y quien venden están lejos y alguien las tiene que acercar, digamos. Claro, bueno, por eso, como estábamos viendo en la placa, lo que plantea el diputado es que esto va a reducir los costos para los consumidores, que va a permitir innovación y modernización, transparencia y descentralización del control. Algo, porque yo tampoco tenía muy claro, bueno, esto de los martilleros que, por supuesto, no están de acuerdo. El argumento de los colegios de profesionales de los martilleros lo que dicen es, en otros lugares del mundo donde no se estableció ningún control con matriculados, etcétera, aumentan mucho las estafas en este tipo de transacciones. Entonces los países que habían sacado a los matriculados ahora están evaluando volver a incluirlos. El caso de España, Irlanda, bueno, hay algunos países que estuve investigando que tuvieron que volver para atrás. ¿Qué clase de estafas? Y en las transacciones, supongo, o sea, no vi los casos, o sea, no vi casos particulares, ¿no? Pero decían que en general habían aumentado. Contractual. Vos firmás un boleto y es contractual. Vos firmás una compra-venta, es contractual. Haces una operación, está el escribano. Te digo los argumentos. Bueno, y lo último es las comisiones a las que fue girado este proyecto en caso de que llegue a debatirse, digamos. Creo que La Libertad Avanza, como Sturzenegger, también habló de una ley similar, digamos. Puede ser una iniciativa que apoye también la libertad Avanza, más allá que Bongiovanni es salido del gobierno, pero pertenece al espacio político del PRO. Tiene giro a legislación general y también a la Comisión de Defensa del Consumidor. Así que veremos qué pasa si, bueno, prospera, pero ya ha generado mucho revuelo. Sí, seguramente esto va a ser un gran lío, si se trata, porque ya hubo varios debates cuando tuvo que ver la famosa ley de alquileres. Venían los martilleros, eran una parte interesada y también querían que se garantice. Lo que pasa es que recordemos que cada vez que se habla de cuestiones referidas a colegios profesionales,
las provincias son muy celosas porque es una de las facultades que tienen las provincias, los colegios profesionales. La regulación de los colegios, el colegiado, es de una provincia, no es de la nación. El colegio de la Ciudad de Buenos Aires, el colegio de la provincia de Buenos Aires, caminas por La Plata, hay un colegio cada dos cuadras, colegio de médicos, colegio de escribanos, colegio de martilleros, colegio de todo. Y en esos casos la legislación la hace cada legislatura. Por eso es tan complejo poder legislar a nivel colegiación desde el Congreso. Es una de las tantas cuestiones que es difícil legislar, difícil en salud, difícil en educación. Para eso también están los famosos consejos que nunca sabemos qué hacen, a veces se reúnen, a veces no. Consejo Federal de Salud, de Educación, donde ministros de diferentes áreas, no sé en el caso de la cuestión de colegios profesionales, si alguna vez las provincias hablan entre sí, coordinan para que no pasen estas cosas que vos decías, que es cuanto menos polémico, ¿no? Porque funciona prácticamente como una federación, no como un país, la cuestión del colegio de martilleros, por lo que vos planteás de que no podés, si estás matriculado en una provincia, operar en otra. Claro. Es complicado eso, ¿no? Porque es un beneficio muy grande o un perjuicio, según como quieras verlo. En algunos lugares habrá más martilleros, en otros menos. Pero bueno, me parece interesante discutir. No me parece mal. El tema de todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario creo que tiene muchas aristas, ¿no? Esta es apenas una y que tiene, por supuesto que hay intereses, ¿no? En juego. Pero hay un reclamo también de la parte de lo que fue la derogación de la ley de alquileres, cambió mucho el mercado inmobiliario, hay zonas que se están haciendo muy caras, entonces, bueno, cuando se habla de libertad inmobiliaria, bueno, no solo tiene que ver con esta arista que toma la iniciativa el diputado Bongiovanni, sino también hay otras aristas que tienen que ver con el precio que están teniendo los alquileres, especialmente en algunas zonas. Esto baja el precio, ¿eh? ¿Cómo? Esto baja el precio, ¿eh? Sí, pero creo que puede afectar más a lo que es compra-venta, digamos. Claro, lo que tiene que ver con alquileres no intervienen tanto, o sea, podrían, pero no es muy común. Pero suelen no ser tan requeridos porque lo que te pasa cuando compras y cuando vendes es que vos tenés a veces pretensiones de un vendedor que son excesivas y necesitas la gestión comercial. La gestión ahí el martillero se hace valer porque baja tierra a quien quiere vender. Le dice, mira, esto vale esto, no lo vas a vender nunca. Y ahí empecé a tener un diálogo como que necesitas ese intermediario porque por ahí son dos pasiones contrapuestas, el que quiere comprar rápido y el que quiere vender rápido. Claro. Y ahí hacen un buen laburo en eso. Tema documental es una cuestión que a veces, algunos según quien sea el martillero, pero el costo de 6% es interesante. ¿Tuviste algunas experiencias? Varias, sí, claro, compré y vendí varias veces, por eso conozco el tema y está esta cuestión de que son siempre colegios en las provincias. Claro. Y las veces que te metes con eso acá... Sí, de hecho leía que en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos colegios, hay más de 20 colegios por o sea, también porque es muy grande, ¿no? La provincia de Buenos Aires, pero es de las provincias que más colegios de martilleros tienen. Es una de las profesiones o de los oficios, no sé cómo queremos llamarlo, que más ha crecido. Sobre todo en el AMBA inclusive, porque donde se desarrolla un emprendimiento es muy difícil no venderlo si no hay un martillero. Esto que decía recién, no hay forma. A veces alguien desarrolla un emprendimiento y no puede dedicarse a venderlo y como el emprendimiento no tiene sentido si no se vende, el martillero se hace valer. O sea que es un trabajo, mucha gente que se ha quedado sin laburo en la pandemia, entró de martillero y sigue feliz. Claro. O sea que... Bueno, que recuerdo cuando se debatió aquí también la ley de alquileres, algunos también, bueno, ponían en cuestión que algunos diputados eran parte tenían esa profesión de martilleros, entonces sí había discusión si estaba bien que voten o no. Si estaba bien que voten o no. Pausa, nos vamos, recordemos que a las 15:30, a las 15, la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, de organismos de seguridad interior, con presencia de funcionarios de las diferentes fuerzas que maneja el Ministerio de Seguridad, y a las 15:30, Comisión de Mujeres y Diversidad, acá en Diputados. Pausa.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Me acompaña para esta segunda media hora el señor Leo Fredes. ¿Cómo le va, Fredes? ¿Cómo te va, ¿Bien? Mauri? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, tenemos una semana tranquila con algunas actividades de comisión. Sí, hoy martes, algunas noticias que hay a esta hora. Sabemos que la Corte de Apelaciones de Nueva York suspendió temporalmente el fallo que ordenaba a YPF entregar el 51% de las acciones. Y el presidente Javier Milei tuvo una reunión con los integrantes de la Mesa de Enlace del Campo como parte de lo que es la exposición de la sociedad rural que se realiza en el Predio de Palermo, donde volvió a prometer una próxima baja de las retenciones. Sabemos que es uno de los temas que por ahora no avanzó en el Congreso. Pero si te parece, Leo, hay un tuit que seguramente te va a interesar. Es la persona ideal para hablar de este tema. Yo creo que si lo ve, porque claro, tiene 30 años acá cubriendo sesiones y vio todas las épocas. Las épocas en donde alguna vez Leo dijo... se esperaban el prime time para hablar y después no hablaba casi nadie. Sí. Bueno, es el diputado Martín Yesa del PRO que dice que solo el 20% del tiempo en el Congreso se usa para debatir leyes. El resto está en homenajes, discursos, insultos, fuera de tema. Leo, contame, no sé, ¿esto es ahora? ¿No pasaba antes? ¿Qué pasó? Eso se puede fragmentar en varias partes, pero sí, pasaba, quizá en menor medida, quizá había menos tecnología para medirlo, capaz que no era el 80%, pero capaz que un 50% era homenajes, cuestiones de privilegio. Tampoco que era todo leyes antes en la era predigital. No era todo leyes, claramente. Pero por ahí sí había menos. Desde que se empezaron a usar esta cosa de cuestiones de privilegio, que es solamente un nombre, digamos, una frase. Se siente afectado un diputado. Claro, se siente afectado un diputado en su fuero. un poquito más de vergüenza en pedir eso, ¿no? Claro, planteó una cuestión de privilegio. Algún diputado que se lo había acusado de hacer fake news en alguna campaña, o alguno que se lo trató de que su espacio político estaba vinculado a los narcos, bueno, ahí puede ser sí que el diputado se sintiera afectado. Ahora después, porque cuestión de privilegio, porque el ministro de Economía de mi provincia desvía los fondos, y está bien. Es una cuestión que se resolverá en su provincia. Claro, si se usó un artilugio reglamentario, es como que a todos nos viene la voz de Miguel Pichetto, cuando era senador, vio este proceso que dice Leo y se ponía loco. Claro. Yo tengo una interna en Río Negro, una pelea, y no me vengo acá a traer temas, porque eran 2-3 horas antes de una sesión. Y aparte se usa el foro de estar en la banca y poder hablar de un tema que a mí me trae repercusión mediáticamente y de alguna manera, no digo se transgrede, pero qué sé yo, por lo menos se altera el sentido de la sesión, ¿no? Sí, porque se pasa en eso. Ahora desde hace un año más o menos se empezó con el mecanismo de ir segmentándolas e intercalándolas en el medio de los tratamientos. Hace un año esto tiene un año y pico, ¿no? Sí, más o Creo menos. que en la era Massa todavía no. Sí, puede ser al fin de la era Massa. Al fin de la era Massa y siguió... Con Cecilia Moró de presidenta de la Cámara. Claro. Se empezó con esto un poco, bueno, vamos a intercalar porque si no había cuestiones de privilegio. 2-3 horas. Sí, 3, 4 horas. Acordémonos de aquella sesión de un 1 de septiembre de 2021 que la labor parlamentaria duró 10 horas. 10 horas para ponerse de acuerdo los presidentes de bloque para ver qué hacían y después fueron a la sesión. Particular, no seas malo. Claro, después fueron a la sesión. Era 2020, y, no bueno, 2021.
2020, sí, pandemia, 2020 era, sí. y era definir si había sesiones virtuales o presenciales. o no, sí. y era una energía que había en la pandemia, que Nada, salíamos fue todos. espectacular, y porque los que estaban acá adentro no estaban en la sesión, de acuerdo a lo que se acordó Claro. finalmente, y los que estaban conectados telemáticamente sí estaban en la sesión. Claro, Se llegó a exactamente. ese Entonces absurdo, tenían que acordate del esperar. recinto con pantallas. En el paso perdido estábamos los periodistas y los jefes de bloque. Claro, los jefes de bloque reunidos en exactamente. el Delia Parodi y los periodistas en paso perdido. Y 10 horas una reunión de labor parlamentaria con mucha intensidad. Pero bueno, lo que dice el diputado Yesa concretamente es que se está un poco vulnerando el sentido de las sesiones en cuanto a que si vamos al recinto, si los diputados van al recinto por un motivo que es diferente a tratar las leyes, la sesión en sí se hace larga, se hace compleja. He escuchado muchas propuestas de presidentes de partidos de diferentes bloques. Algún expresidente de la Cámara, dije, mejor dicho, de presidente de partido, presidente de Cámara, inclusive llegó a proponer la posibilidad de filmar las cuestiones de privilegio o los discursos antes o después de la sesión, fuera del recinto. Hubo propuestas en ese sentido. Ahora se está haciendo un poco que termine el tratamiento, y eso está bueno, a mí me gusta, porque termina el tratamiento de la sesión y quien se quiere quedar hablar sobre un tema que no es de la sesión, un homenaje, un discurso, se queda, no necesita el resto de los diputados, no necesita a la gente esperando que va a tratar un tema de interés, pero si necesita el recinto y necesita la banca para hablar, bueno, ahí la tiene, ¿no? Claro, sí, sería una salida intermedia. Lo que pasa es que si tiene ese discurso que va a dar casi solo. Pero si quiere hablar a la Cámara, no quiere hablar ante los demás. Pero por ahí alguien se siente agraviado, tocado. Homenaje a Perón, homenaje a, no sé, alguna otra figura política. Si es tan importante, no va a estar solo. Bueno, por eso hay que ver quién de la oposición se queda para escucharlo, o quién del sector contrario a él se queda para escucharlo y decir, bueno, a ver si va a decir algo que merezca una contestación. Pero no está mala la intención, sí, exactamente. También, si vamos más atrás, vos me decís años cubriendo sesiones. Dale. Había sesiones cada semana o cada 15 días. Epa. O sea, no es sesión esto. ordinaria los miércoles, dijo Sí, Camaño. sesión Yo venía ordinaria acá, los Graciela Camaño, miércoles. yo venía el miércoles acá y había sesión. Después me enteraba de qué se trataba porque había una reunión de labor temprano, pero era imposible que un miércoles no hubiera sesión. Claro, pero acá la coyuntura política te va llevando a que por ahí los oficialismos no quieran abrir. Le pasó a todos los oficialismos. Exacto. De 10 años para acá con algún tema polémico, entonces te van extendiendo las sesiones y a veces pasan 2 meses y no tenés una sesión. Y aparte la sesión es inevitablemente un momento tenso, o sea, un espejo de la tensión política del momento. Exactamente. Y en esa época que dice Leo, que me tocó vivir un pedacito nomás el último, no necesariamente era así. No. Si no había un tema de interés en la sesión era administrativa, podemos decir hasta aburrida, o sea, venían con 200 temas, decían, bueno, se trata A, B, quiere hablar uno, sí, no, se aprueba, no se aprueba, tenías que seguirla con una guía, porque si no te perdías, una guía en realidad la orden del día era muy grande. No, y que era Ahora todo no hay orden del impreso, día. que no tenías por ahí, no tenías el sistema informático, entonces como Pero era la todo- orden del día era enorme, era así. Y era Porque impresa. Era impresa y era Claro, grande, porque sí. había muchos temas a tratar, y hoy hay 3 o 4 temas. Claro, No se trata, hoy no van y más, todo no lo van demás más, son otras cuestiones que, como bien dice Yesa, hacen que sea la mayor parte del contenido de los discursos, ¿no? Exactamente, la mayoría se van Yo en eso. creo que es Después, cuestión de ordenar esto, hay no es tan comisión, grave, digamos, claro. hay que ordenarlo. Se puede. Sí, además, incluso sacarlo de cuestiones de privilegio y homenajes, en lo que es proyectos de ley. Vos tenés un discurso en la comisión por ahí una semana antes o a veces 1 o 2 días antes de la sesión y el diputado los mismos argumentos que dio en la comisión va y los dice en el recinto. O sea, Eso es decir, otro está bien, cambio que es hubo. el marco institucional de decirlo en la banca, lo que vos decís, la foto de la banca que le da como más prestancia, digamos, pero el discurso es el mismo, Porque no la cambia. comisión ahora se filma, lo cual es muy bueno, Claro, porque hace también. que sean, la verdad que las comisiones son mucho más rigurosas que lo que eran antes que se filmaran por este canal, por Diputados TV, pero eso hace que muchas veces muchos diputados se confunden y creen que porque están, a mi modo de ver se confunden, ¿no? Creen que porque están siendo filmados tienen que hacer un discurso político Claro. similar al de la sesión y a veces no tanto técnico. Nosotros los periodistas a veces tenemos que preguntar mucho, porque es el lugar, la comisión, de entender lo técnico. ¿no? Claro, Así, claro, bueno, sí. ¿por qué llegaste a este texto y no a otro?
y a veces la mayor parte de los discursos son para otra cosa, pero tal vez se empiece a acomodar eso. Ojalá, Estoy pensando, ojalá, en las ojalá. últimas comisiones no fueron tan largas. La semana pasada tuvimos 2 dictámenes y fueron de 1 hora y pico. Hicieron más cortas, sí. Me da la sensación de que el furor de la comunicación digital un poco se estacionó, ya pasó, fue un poco la primera etapa y ahora seguramente nos vamos a estar ordenando. Recordemos, Leo, a las 15 horas en el Salón Ilía del Senado de la Nación, Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Seguridad Interior, para hablar sobre los decretos firmados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de ordenamiento de las fuerzas, en las nuevas instrucciones que iban a tener las fuerzas para trabajar a partir de lo que es la delegación de facultades que permitió la ley Bases hasta el último 8 de julio. Y a las 15:30 la Comisión de Mujeres y Diversidad se va a reunir acá en la Cámara de Diputados. Esta es la doble jornada, la triple, porque a las 16 horas tenemos la comisión de funciona en esta Cámara de análisis y seguimiento de normas tributarias. Va a tener una reunión también para fijar un poquito el estudio de cómo está trabajando el organismo recaudador, o sea, el ARCA. Pero en la primera, te digo, perdón, ¿no? Te digo, en la primera, funcionarios, como decís vos, del Poder Ejecutivo, explicar un poco las nuevas funciones de Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura, que son básicamente las fuerzas federales, a ver qué alcances y cómo se está implementando a partir de estos decretos. También la presencia va a estar amarilla, el policía de Misiones, que fue candidato... ¿Detenido? Claro, fue candidato a detenido. Y fue porque había hecho una revuelta policial reclamando salarios a principio del año pasado, creo. Bueno, desde su celda ganó una banca en la legislatura provincial. ¿Y después fue liberado? Después fue liberado, ahora va a estar aquí en el Congreso explicando un poco cómo es la situación de la policía en la provincia de Misiones. También otro policía que había estado detenido, que es un poco su jefe de campaña, que también va a estar exponiendo ante senadores y diputados. Y su abogado, ¿no? Sí, es el abogado y como la voz cantante en todos estos temas. Una comisión, la bicameral, que no tiene posibilidad de firmar dictámenes, sino que lo que hace es un marco político para nutrirse e informarse los diputados y los senadores en caso de que quieran avanzar con alguna medida, ¿no? Claro, exactamente. Es como una especie de reaseguro, una comisión como más de contralor y de estar viendo cómo se actúa desde esos lugares que siempre están al borde en cualquier... Los ministros siempre vienen, los funcionarios siempre vienen, porque saben que de alguna manera se ignoran a los diputados y los senadores, las quejas que hay van a ser más grandes, ¿no? Claro, exactamente. Por eso es importante... Recuerdo a Bernie en otros tiempos. Recuerdo a Bernie muy enojado allá por 2014. A algunos les gusta, digo, ministros que tienen espalda política y discursiva para estar, no tienen mayor inconveniente. Siempre hay políticos que tienen un poco de miedo escénico. Los hubo, los habrá, y de los que les gusta, como te digo, también los hay. Y hablamos también de las 15:30, Comisión de Mujeres, tiene que ver con una agenda más opositora y que va con las expresiones que hubo en los últimos tiempos. Hay invitados periodistas, juristas, abogados, representantes de colectivos de género, en lo que tiene que ver con algunas expresiones, sobre todo en lo que abarcó a Florencia Kirchner, por dichos de un diputado de La Libertad Avanza. De José Luis Espert. Sí, de José Luis Espert, exactamente, en una conferencia que estaba dando en una universidad, y también con los dichos de algún canal de streaming sobre Esteban Paulón. Diputado de Encuentro Federal. Con lo que tiene que ver con que le decían que era pedófilo, que también generó mucho rechazo entre sus pares de diferentes bloques aquí en la Cámara de Diputados. Se siguen presentando proyectos de ley. Hoy estábamos repasando una iniciativa que nos traía Jessica Calcaño sobre el mercado inmobiliario, y en el caso de Leo Fredes tiene que ver con la modificación del Código Civil y Comercial, las reformas que tienen que ver con el dólar colchón, que finalmente son proyectos que están esperando hace más de un mes y que todavía no tuvieron ni siquiera un plenario de comisiones. ¿Qué pasó, Leo? Claro, exactamente. Tenemos una serie de placas elaboradas, se trata del blanqueo de dólares, reformas al procedimiento tributario del régimen penal, modificación del Código Civil y Comercial, enviado, ¿sabes cuándo? El 5 de junio. ¡Epa! 5 de junio, vos decís, sí, más de un mes. Exactamente, un mes y medio casi lleva ya este proyecto que, acordate, por esos días hubo gran expectativa. Ya se envía el proyecto, ya llega, va al Congreso. Un viernes llegó, ya está el Congreso. Esto fue después de la sesión, la mega sesión que hubo acá, ¿te acordás? Que se aprobaron todos estos temas que ahora son ley, que fue el miércoles 4.
Y al día siguiente, claro, el 5-6 llegó, sí. Llegó 5 se presentó, el exactamente 6 y se formalmente. esperaba un plenario informativo en diputados para la otra semana, pero Sí. no tuvimos nada. Que iba a empezar la otra semana, que aunque sea iba a ser lo que vos decís informativa y después iba a empezar con el análisis de fondo, que a ver si se convocaba, qué funcionario venía. Bueno, finalmente quedó empantanado de alguna manera este tema porque el oficialismo no mueve y no activa las comisiones, teniendo en cuenta fundamentalmente que José Luis Espert, de Presupuesto y Hacienda, es el que tiene la cabecera y el que debe de alguna manera poner en marcha el debate. También está legislación penal entre las comisiones que lo abordan, que también está en manos de, bueno, está con Laura Rodríguez Machado, que es, si no es oficialista, siempre ha estado aliada a la Libertad Avanza. Legislación general también en manos del diputado Sarturio, que también es de la Libertad Avanza. Entonces, 3 presidencias afines al oficialismo. ¿Por qué no inician este debate? Y Contame vos. Sí, mirábamos un poco los números de las comisiones. Ah, bueno. Y ahí vemos que el vemos? oficialismo no lo tiene tan cómodo. Epa. Entonces, viendo estos números, seguramente... Tendría que tener mayoría en todas las comisiones para que un dictamen avance. Claro, exactamente. Estamos de acuerdo con eso. Mayoría en No es todas que las podés comisiones. compensarlo de una Claro, comisión no es con que otra. si en una comisión tenés muchos y en otra no llegás, en los que llegaste te compensan a los que no. No. En todas Porque tenés si que no tener... es como si en una no tuvieras quórum. Claro, entonces Claro. es como que esa comisión no la avala. Miramos un poquito cuántos diputados tiene cada comisión, cuál sería la mayoría necesaria y cómo están repartidas las fuerzas en esta placa que parece una especie de batalla naval con numeritos y nombres, pero que explica Nada un poco... que ver una batalla naval. ¿No La te batalla naval parece es un cuadrante. ¿Qué estás 22? diciendo? No, en forma... Bueno, seguí, dale. lectura. No, sí, estamos el 8, el 6, ahí tenemos asignado un número a cada frase. Es un punteo legislativo. Un punteo, pongámosle. No sí, lo compare. sí, un punteo. Presupuesto de Hacienda tiene 49 miembros, entonces... Es la más grande. Sí, es la más grande, la comisión más numerosa de la Cámara. Vos... Atención al número impar. Claro. Eso no es casual. Claro, el número es para que impar no quede empatado. Claro, Cuando hacen bicamerales a veces no se dan cuenta. para que no quede 24-24, que te da... comisión investigadora. Claro, como 14-14 de la bicameral de impar, Libra. Siempre impar. No es bicameral, es de Libra. De diputados. 49, tiene que haber 25 para que sea la mitad más 1. Tiene que juntar 25 firmas. La Libertad Avanza, ¿qué tiene? Tiene a favor 22. Entre los propios, junto con el PRO, el MIT, la Liga del Interior, que son estos radicales que se fueron, los radicales tradicionales, Producción de San Juan, que siempre acompañó, e Innovación, que están misioneros. No llega. Tiene 22, tenía que llegar, dijimos, a 25. Y de otro lado hay 21 que ya están en contra manifiestamente, los de Unión por la Patria y los de la izquierda, que juntan 21. Y ahí te quedan los indefinidos. Indefinido le mandaste. De siempre, ¿Estás claro. seguro que están No indefinidos? estoy tan seguro que están indefinidos. Por ahí están definidos, pero no lo dicen. O por antecedentes de votaciones se puede deducir cómo pueden llegar a votar. ¿Cómo? Y pueden llegar a ayudar al oficialismo algunos. Epa. Pensé que iba a decir otra cosa. Sí, alguno de Democracia para Siempre puede llegar de Encuentro Federal, perdón. De Encuentro Federal pueden llegar a ayudar porque ahí hay gobernadores Pero de faltan Córdoba. 3, según tus cuentas. Según mis cuentas faltan 3 que pueden salir de espacios que tienen gobernadores como Encuentro Federal, que tiene provincias de Córdoba, de Entre Ríos y de Chubut, Faltan, pero representados en esa bancada. Hay que ver quién representantes. tiene dictamen. Sí, tienen 3. Ah, bueno, ahí estaríamos. Tienen 3. Pero alguno puede ser del sector más crítico, del sector Mazot, Pichetto, Monzó. Pero los integrantes de la comisión son las personas que vos decís de esas provincias, ¿no? No, por eso. Ah. Creo de Córdoba sí hay. De Córdoba sí Bueno, hay. entonces no tienen esos 3. Por eso. Ahí poner que tenga uno más. De Democracia. Faltan 2. Pone Democracia para Siempre, ponerle que tengas uno más si es que hay alguno de gobernador. Pero no está pasando eso. Tienen integrantes que no son de gobernadores. Creo que Por está eso, Carvajal hay que mirar, y ahí son 3, 2 y Zuliano, uno de la no me acuerdo. coalición. Hasta ahora no está pasando, y claro que no está pasando, porque de hecho no se abre la comisión. No, pero aparte no creo que haya cambios porque creo que en esos bloques se respetan el que tiene el lugar en la comisión. Sí. Esto te cambia el escenario después cuando va al recinto, porque va ahí sí tenés 5 cordobeses o 4 o 5 cordobeses que posiblemente te acompañen. Pero para sacar el dictamen, hago no. esta aclaración porque los bloques pueden cambiar los integrantes. Lo que dice Leo puede pasar Sí, ha técnicamente, pero no creo que ocurra. Digo. No, pasó en el proyecto Pasa de entre los bloques deuda, pasó en el oficialismo. proyecto de deuda Pasa todo el externa tiempo. Sí, pero digo, en proyectos muy claves, proyecto de deuda de Alberto Fernández
cuando Máximo Pero la Kirchner semana deja pasada la pasó, presidencia. varios no pudieron llegar por los vuelos y se cambió y no pasa nada, pero porque es la voluntad del bloque. En este caso, cuando los bloques tienen gente que tiene posiciones distintas dentro Sí. del bloque, y son bloques opositores, no es que son bloques oficialistas que tienen un compromiso con el gobierno, se suelen respetar las sillas, me parece, ¿no? Sí, que se deja, en este caso se deja porque es lo que se barajó al principio Claro. y se dio de esa manera. También el masismo hizo algún cambio en una comisión de legislación penal hace Exacto. poco porque no quería acompañar, no quería La estar baja de imputabilidad, no quería la votar baja de en contra. imputabilidad porque es un discurso que viene teniendo el Frente Renovador con su política de seguridad desde que se creó en 2013. Entonces era contradictorio con su propio discurso. Legislación penal, vamos a la comisión que sigue. Vamos. 31 integrantes, tiene que tener 16 para llegar a la mayoría que habilite el dictamen, mayoría de firmas, tiene 14. La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Liga del Interior e Innovación, y ya hay 13 manifiestos en contra de Unión por la Patria. Quedan en el medio otra vez, tendríamos que haber puesto, lo que pasa es que se nos haya muy extensa la placa, de quiénes eran los integrantes de Democracia, de Encuentro y de la Coalición Cívica, pero tampoco estarían tan alineados, por eso tampoco se termina de abrir esta comisión de legislación También penal. es un tema esto que los bloques se partan, como en el caso de Democracia para Siempre, que en realidad eran cupos de la UCR. Claro, exactamente. También es cierto que la UCR no puede tener los mismos cupos si el bloque es más chico. Pasó de 33 a 14. Pasó de 33 a 14. Sí. Entonces, pero no tiene los mismos cupos porque entre los que perdió hay Claro. gente con comisión. Claro. Es complicado. Lo que Sí. dice el reglamento es que tiene que ser la comisión espejada de lo que es el recinto. Exactamente. ¿no? ¿Cómo hacerlo? Háganse cargo. Sí. Y así está el debate en cada sesión Como es preparatoria el que hay don, cada 2 como años. como es el don, como no es, que sobra, Exacto. que no Ya, llega. se aplica el don, no pueden entrar partidos chicos. No hay forma. Claro, exactamente, por eso. Último minutito de Último. programa, con legislación Bueno, dale, general, como 31 digas. miembros, no, lo que dice el reloj. Ah. 16 integrantes, a favor 15 la Libertad Avanza, el PRO, Unión Cívica Radical, MIT, Liga del Interior e Innovación, y en contra ya tenés expresados 12 de Unión por la Patria. Te quedan otra vez los mismos bloques indefinidos, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y Coalición Cívica. Tenían que llegar a 16. Esta es la que más cerca está, el oficialismo, pero igualmente le faltaría uno. Pero con una que no tengas, se Claro, te complica todo. pero con presupuesto, que es la que está más complicado, por ahora está empantanado el proyecto Dólar Colchón. De hecho, desde el 5 de junio está allí, en las gateras, para empezar el tratamiento legislativo y no sale. Bueno, claramente no sale porque no es fácil dictaminar. Y sí, como dice Leo, quizá el recinto sí sea fácil. Claro. Pero ahí es puede un ser tema poco más ese fácil. porque primero tenés que dictaminar y porque la integración de las comisiones tiene que ver con realidades de fines de 2023 que no tienen que ver con las de Claro, ahora. exactamente. Si tuvieran que armarse las comisiones ahora, probablemente el oficialismo haría fuerza para que sus habituales aliados impongan en sus bloques. Claro. Eso no puede ocurrir y estos proyectos por ahora siguen esperando. Los proyectos tienen 2 años, ¿no? Desde que se Sí, envían. sí, tienen 2 años O sea para ser que tratados. puede tratarse el año que viene. Sí. Se entendía que era una medida urgente, por eso uno creía que el debate iba a empezar rápido. No, además que está subiendo el dólar, entonces este proyecto justamente daba con esa coyuntura. Exactamente, ¿no? Bueno, La posibilidad claro. de usar los ahorros del dólar colchón Claro, que exactamente. tenemos y un poco avanzar en lo que es una de las promesas de campaña, que se cumple obviamente, pero no como le gustaría al presidente, que es la canasta de monedas. Todo el mundo habla de Claro, dolarización, exactamente. pero es canasta de monedas, que es que se puedan usar absolutamente todas las monedas para todas las transacciones. Obviamente esto deriva en que el dólar sea la más usada porque es la que más tienen los argentinos como Sí, unidad de ahorro. culturalmente, Pero bueno, en este caso lo que se planteaba, lo que plantean estos proyectos es la posibilidad de que esos dólares que están abajo del colchón sean utilizados. Gracias por esta media hora. Muchas Leo. gracias, Mauri, a vos. Nos vamos, Chao. mañana volvemos acá a las 3 en la bancada. Hasta mañana. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
viernes.